Arratsaldeon, ongi etorriak ekitaldi honetara, adiskideak, Euskal Herriko elkarteareko adiskideak, Juan Bautista Mendizabal, zuzendaria, hemen dago publiko artean, Luis Castells, historia garaikideko katedraduna, eta Pedro Berriotxoa, liburuaren egilea, historiagilea eta idazkaria azken garai honetan ere. Ohorea handia da ekitaldi honi hasiera ematean, niretzako, Luis Castells eta Pedro Berriotxoak beak ondo ezagutzen dute Jose de Artetxeren bizia eta beraiek hitz egingo dute horretaz, nik labur eskerrak eman nahi dizkiot gure adiskide den Pedro Berriotxoari, elkarte honetan, gure elkartean sartu denetik egin duen izugarrizko lanagatik. Azken 2 urte hauetan, urte arraroak, danak dakigu, pandemiaren ondorioz, 2 liburu idatzi ditu. Egoerak ez digu ekitaldi asko egiteko aukerarik eman elkarteari, beraz, bereziki eskertzekoa da Pedrok egindun lana. Aurrekoan aurkeztu zuen liburua Toribio Etxeberriari buruzkoa izan zen eta gaur aurkezten duena Jose de Artetxeri buruzkoa. 2 pertsonaiak oso interesgarriak, gipuzkoarrak, momentu zailetan bizi izan zituztenak eta kultura arloan benetan nabarmentzekoak biak ere, Pedrok esplikatuko duen bezala, ziur nago. Jose de Artetxe gure elkarteko kidea izan zen, eta liburuan ere aipatzen den bezala, izugarrizko lan egin zuen eta idatzi pila bat argitaratu ziren gure boletinean. Aurreko mendeko gure gertuko historia ezagutzeko ezinbestekoak biak ere, eta benetan gutxi ezagutzen diren pertsonaiak. Mila esker, beraz, Pedro, zure laganagatik, eta ekitaldi honen bukaeran liburu ale bat jaso ahal izango duzue irteeran. Eta besterik gabe, ahalik eta alden neurrian ekitaldia laburra izan dadin, Luis Castelli ematen diot hitza. Muy bien, eskerrik asko, arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar con ustedes, un placer estar presentando esta obra espléndida, ya lo adelanto, de Pedro Berriotxoa sobre una figura que evidentemente merece una buena biografía, como es el caso, no solamente que se hable de él, sino que se hable con densidad y con profundidad. Bueno, yo tengo que hacer en primer lugar un agradecimiento a Pedro por darme la oportunidad de estar aquí, por poder presentar este magnífico trabajo. Bueno, nos une una relación de amistad, afortunadamente, pero además en este caso, pues cuando uno puede tener la ocasión de expresarse en estos actos académicos, pues todavía el agradecimiento es doble. También un agradecimiento por los temas que está tratando últimamente Pedro. Está tratando, ya lo ha comentado el presidente de la mesa, digamos 2 figuras importantes, figuras yo creo que exceden del campo de la provincia de Guipúzcoa, que habían estado bastante abandonadas, que son muy significativas de algo que luego haré alguna mención, que es de un tipo de generación y de los problemas que esa generación tuvo, evidentemente marcada por la guerra civil. 2 figuras, Toribio Etxeberria, socialista ibarré, José de Artetxe, de Azpeitia, digamos un hombre inicialmente, digamos, nacionalista, que después va a evolucionar, aunque siempre va a seguir siendo nacionalista, es decir, de una ideología quizá distinta, pero con preocupaciones similares en ambos casos, ¿no? Una preocupación por lo religioso. Y luego 2 figuras que, lo comentábamos en alguna ocasión con Pedro, que llama la atención porque tiene una, digamos, sobre todo más en el caso de Artetxe, una trayectoria intelectual, cultural muy potente, y no tuvieron ocasión de tener una formación universitaria. Es decir, aquellos eran años muy duros y son 2 personas que son autodidactas. En el caso de Artetxe lo destaca a través de su biografía, un hombre que aprende francés por sí mismo, que logra leer inglés también por sí mismo. Es decir, es un hombre formado, es un autodidacta ejemplar que efectivamente a través de lo que va a ser su propio interés y afán de conocer, pues va a adquirir, digamos, una
preeminencia cultural importante en el caso de Guipúzcoa. Bueno, voy a destacar algunos aspectos. También advierto, es decir, aquí el centro es Pedro, por lo tanto, cuando me exceda de los 10 minutos, que el presidente no tenga ningún problema en decirme se te ha acabado el tiempo y yo lo acabaré. Estoy acostumbrado a quizá hablar en exceso. Yo me gustaría destacar algunos aspectos. En primer lugar, decir que este trabajo de Pedro se ha canalizado a través de las biografías. Decíamos estos dos casos. Pedro viene de otros campos distintos, tiene una tesis doctoral espléndida, pero en fin, trabajos de distinta índole, todos ellos magníficos. Y últimamente he hecho estas dos biografías. Bueno, uno puede pensar que la biografía es un campo sencillo, un campo historiográfico más o menos sin grandes aristas, sin grandes dificultades, lo cual es absolutamente falso. Afortunadamente, es decir, lo dice ya también en su trabajo Pedro, es decir, la biografía, lo que llamaríamos el individualismo metodológico, la importancia de las personas han vuelto a adquirir importancia e entidad en la historiografía, pero luego hacer una buena biografía es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo en dos vertientes distintas. Por un lado, algo que es absolutamente imprescindible, que es, digamos, apoderarse de la mente del biografiado, meterse, introducirse en lo que sería su forma de ser, su pensamiento, sus vivencias, llegar a captar sus matices, y al mismo tiempo que se hace eso, hacerlo con una, digamos, capacidad de distanciarse del personaje. Es decir, uno es historiador y, por lo tanto, tiene que biografiar al personaje a través de su riqueza, pero también, digamos, distanciándose y sin sentirse seducido, algo que es bastante normal cuando empezamos a estudiar un personaje, sin sentirse seducido por ese personaje. Por lo tanto, yo creo que es una parte importante que habría que destacar, es decir, el mérito que tiene hacer buenas biografías. En segundo lugar, yo creo que hay un aspecto también que me interesaría destacar, que es, digamos, cómo Pedro ha puesto el foco de su interés en una generación olvidada, en una generación que no se ha tenido en cuenta. Es decir, bueno, pues cuando se analiza el franquismo, cuando se tiene en cuenta el franquismo, y esto pasa también en la historiografía, pues los ejes son los temas políticos o el tema de la oposición. Si estamos en el País Vasco, bueno, trabajos, dado que está aquí Gurús Jauregui, trabajos espléndidos sobre ETA, etcétera, estupendo, hay que hacerlo. Pero digamos lo que son historias de pensamiento, de la cultura, de las gentes que estaban en aquel momento, pues es un terreno que se ha trabajado poco. Parecería, digamos, que en ese sentido hay toda una generación de gente espléndida, pues que ha sido orillada en nuestra atención. Y es una generación que nos enseña muchas cosas, nos enseña muchas cosas no solamente en las labores que van a hacer, sino yo una cosa que efectivamente destaca a través de la lectura de las cartas que hay, bueno, Pedro ha trabajado estupendamente, que es el respeto que se tienen, la convivencia que había entre diferentes. Es lo que de alguna forma yo, leyendo ayer un texto, recordaba que yo decía, es una generación de encuentro, una generación que efectivamente viene, que ha padecido la guerra civil, que desde sus diferencias, sin embargo, se tratan de una manera absolutamente respetuosa. Basta con ver, por ejemplo, cuando ustedes lean la biografía, pues las cartas entre quizá uno de los personajes emblemáticos de lo que estoy diciendo, Azaola, ¿no? Cómo anima, cómo se cartea regularmente con Arteche, pero no solo. Es una generación, efectivamente, pues, no sé, de los Azaola, de los Arteche, de los Santa María, de los Michelena, incluso metería de los Artola como historiadores, en fin, un conjunto de gentes que, siendo distintos, de distintos pensamientos, sin embargo, digamos, desarrollan unos valores de encuentro, de convivencia, de respeto entre todos ellos. De alguna forma, yo cuando ayer preparaba esto me recordaba, en fin, lo que van a ser luego los valores de la transición, ¿no? Es decir, en el sentido de vamos a superar una situación para establecer elementos de encuentro entre personas que podemos tener sensibilidades políticas distintas. Luego me parece muy importante, es decir, la recuperación de Arteche, la recuperación de un personaje como Arteche. Arteche tuvo, como explica Pedro, pues una actividad extraordinaria durante la República, después ya durante el franquismo, una actividad incesante. Herculia creo que emplea el término en algún momento, artículos, conferencias, atendiendo a la gente con una generosidad extrema. Y sin embargo, a partir de que muere en el año 71, desaparece. De Arteche no se habla, hay algún intento. Un buenísimo amigo mío, ya que no está, Luis Daniel Pizua, publicó un artículo en El País en el año 2006 hablando del olvido, del injusto olvido de Arteche, el justo olvido como un buen literato, como un hombre que escribía muy bien,
Y sin embargo no ha ocurrido tal cosa. Más bien el detalle, que también lo cuenta Pedro, es como en el año 96, pues el busto de Arteche en su Azpeitia natal, pues es echado al río, ¿no? Arteche se le tilda de una manera injusta, como lo explica, de traidor. Bueno, ya lo explicará Pedro, no voy a hacer más detalles, y por lo tanto, a partir de que es considerado un traidor, se pasa sobre el personaje, no se atiende a las riquezas, a las sugerencias, a lo magníficamente bien que escribía, sino simplemente se considera que es una persona, bueno, y vienen los epítetos siguientes, franquista, del régimen, etcétera, etcétera, digamos un cliché que no estaba en absoluto fundamentado y que de alguna manera ha servido para, como decía, oscurecer a este personaje. Bueno, luego hay un aspecto que sí me interesaría destacar, y voy acabando ya, porque si no, luego ya Pedro, que es hablar de este trabajo de la relación de Berriocho-Arteche. Yo creo que Arteche estaría encantado si hubiera tenido ocasión de leer esta biografía. A Pedro le seduce Arteche, le atrae, se nota a través de la biografía que la hace con un enorme placer, esto se va a transmitir, aprecia sus cualidades literarias frente a, por ejemplo, dice en algún momento, pues en fin, digamos lo duro que era haberle leído con detalle a Toribio Echeverría. Y en ese sentido yo creo decir que ese placer que tiene Pedro haciendo esta biografía se nota en el atractivo que tiene el libro, que es un libro que, insisto, que es enormemente interesante. Yo creo que efectivamente, digamos, las biografías son importantes para los biografiados. Es decir, en el caso quizá más reciente es, pues bueno, Isabel Bourdiel hace una biografía espléndida sobre Emilia Pardo Bazán, que lo que hace es exaltar el personaje y vuelve a cobrar actualidad. Yo espero que esto ocurra también con esta biografía, porque Pedro, digamos, tiene varias características muy importantes, tiene un excelente utillaje de historiador, es un gran historiador, es un hombre que esto es muy difícil, uno puede ser, digamos, tener herramientas de historiador, pero no penetrar, no tener capacidad de entender cómo son los personajes, aquello que decía yo al principio, ¿no? Bueno, pues cómo tiene esa capacidad y esa finura para penetrar en los personajes, para adentrarse, en este caso, en Arteche, y tiene una prosa, si hablo de la buena prosa de Arteche, Pedro tiene también una prosa extraordinaria que hace que el libro sea un libro enormemente atractivo. Salto otras cosas que iba a decir porque ya está Pedro. Yo lo que digo es que, como decía antes, es una biografía estupenda que se lee de un tirón, reivindicativa de la figura de Arteche, pero reivindicativa no desde una perspectiva ageográfica, sino desde el rigor, una reivindicación a la cual uno plantea la complejidad de la figura de Arteche, acercándose a lo que fue, y lo que incita es a algo muy importante que a mí me ocurrió ayer por la noche, que es leerle Arteche. Yo tenía en casa cosas de José de Arteche y ayer por la noche, a través de lo que escribía, de lo que decía, me leí pues Asun, la vendedora ambulante de periódicos, en fin, por ejemplo, uno de ellos recomendado por Pedro. Es decir, no solamente se lee con una enorme facilidad, se entiende lo que es el personaje, sino, como digo, creo que lo mejor que se puede decir de una biografía es que a través de ello lo que uno siente es la curiosidad por leerle al personaje biografiado. Nada más. Muchas gracias, Luis, por haberte ajustado al tiempo, además. Me he saltado mucho, me he saltado mucho. Y le doy la palabra a Pedro. Señoras, señores, buenas tardes. Jaun Andreok, lagunok, arratsaldeon. Liburuaren ingurukoarekin hasi aurretik eskerra eman nahi ditut. Aurrenik Euskal Herriko Adiskinen elkarteari, berak argitaratu duelako liburu hau. Eskerrak eman nahi dizkiot Luis Elizegi, gure Gipuzkoako presidenteari, bere aurkezpena eta bere hitz goxoengatik. Bereziki eskerrak Arbil Etxanizi, gure tesorerari, bera beti bezala, maitagarri bat baliz bezala, hortxe egonta, non nahi, liburu hau ateratzeko prestakuntzan. Eskerrak Rose Arroza Hierberi, bera pasazizkidan Artetxe gure boletinean egindako lan guztien erreferentzia eta liburuaren bukaeran dator. Baita ere gure idazkaria den Julian Serranok
ere irakurri zuen testua, eta baiketa zuzenketa batzuk egin ere. Eskerrik asko, Julian. Esker bereziak luzatu nahi dizkiot gure adiskidea den Anton Ugarteri. Berak irakurri eta zuzendu dizkit, hainbat akats, liburu interesgarri batzuk pasazizkian, idatzi aurretik ere. Berari konfesatu dizkiot ere nire zalantzak azkeneko urte honetan. Antonek lagundu egin bai dit ibilbide luze honetan. Eskerrik asko, Anton. Bigarrenik, eskerrak Koldo Mitxelena kulturuneko lagunei. Ezagutzen nauzuenak, badakizue, baina aitortu behar de publikoki, etxe hau nire bigarren etxea izan dela azken 15 urtetan. Hemen irakurri, ikasi, ikertu eta idatzi egin dut. Oso zoriontsua izan naiz etxe hontan. Oso zoriontsu, errepikatzen dut. Eta ez da hiperbole bat. Liburu hau etxean idatzi dut. Covideko gorabehera direla eta, batipat maskara erabili beharra aginduta zegoelako Koldo Mitxelenan barruan, etxean idatzi dut. Espero dut, datozen erreforma lanak direla eta Koldo Mitxelenak ez galtzea bere sena. Tabakalera bat bihurtzeko beldurra bai daukat. Hirugarrenez, esker bereziak, Iñaki Artetxe Gorostegi, Joseren seme nagusienari, eta Maribi Ulibarri bere Andreari. Bere etxean, Serapio Mujika 11, pandemia honetan, beste burbuila sozial bat osatu genuen, arratsaldeko 5 tea eta txikilin gailetaren inguruan. Iñakik zabaldu dizkit, bere etxea eta bere aitaren artxiboa. Artikuluak, eskutitzat, batipat, une goxoak izan ditugu tristurako urte terdi honen barruan. Beste esker batzuk ere, barruan daude, ez ditut hasiko bain telefono zerrenda bat baliz bezala. Mil gracias por tus palabras cariñosas, Luis, son excesivas. Nos movemos, acuérdate, en una cancha guipuzcoana, tú que eres Porozo de la Real, lo sabes mejor que nadie. Quiero comunicaros que Luis, tras 4 décadas largas en la docencia, se ha jubilado. No hay bonus, ni especial fondo de pensiones, ni reloj de oro, pero sí el reconocimiento de sus alumnos. Luis ha trabajado en muchos aspectos de la historia contemporánea. La restauración guipuzcoana al dedillo, con su enciclopédica tesis, luego la historia obrera y la industrialización, la historia donostiarra, la microhistoria, la nacionalización, la transición, los estudios sobre los terrorismos que hemos padecido, especialmente el de ETA, tantas cosas, tantos y tantos campos, con su finura investigadora y su prosa precisa. ¿Y qué decir de tantas clases, tantas tesis dirigidas, incluida la mía, y de liderar potentes grupos investigadores? Ya que estamos en las cercanías de la catedral, diría que él ha sido un buen pastor, que conoce y se preocupa por su rebaño, y éste le conoce. Gracias, Luis. Muchas gracias, Pedro. Quise elegir este día, esta tarde, de 23 de septiembre, porque esta tarde se cumplen 50 años exactos de la fecha en que José de Arteche falleció de un infarto fulminante en su casa. No se trata de algo morboso o fetichesco. Tomadlo como un homenaje a su figura, pues con su sentido providencialista, él no creía en las casualidades. Las fechas siempre fueron un signo de la providencia para él. He querido, a través de la fotografía de su ficha militar que está en la portada del libro, reivindicar al José joven. Todos hemos sido jóvenes, algo que a veces ya ni nos acordamos. Y Arteche también lo fue. He querido romper su imagen con esta foto de la portada, la de un chico de 21 años,
he querido romper un poco con la imagen del último José, un hombre algo encumbrado, un hombre rodeado por el reconocimiento, un referente de la provincia, un hombre a veces algo bronco y reñidor. Con 21 años, José comenzó a escribir pequeñas colaboraciones y era un chico ilusionado por sus inquietudes espirituales, por la cultura vasca, por el nacionalismo emergente con fuerza en Guipúzcoa. Nuestro José, el de la portada, es un chico serio, tímido, ganado por un fuerte fervor religioso, un chico que leía mucho, un chico inquieto, sensible, un chico enamorado de Maricho. No conocía a José, tenía 13 años cuando murió en 1971. Sin embargo, sus sobrinas, Arantxa y Tere, fueron mis profesoras en el Instituto de Urretxu. Arantxa de Historia del Arte y Tere de Matemáticas. Eran hijas de don Ignacio Arteche, el hermano mayor de José, un médico pediatra que se sentó en Zumárraga y que falleció joven en 1948. Más tarde, cuando era joven, nuestro párroco, don José María Iztueta, me explicó que en la segregación por sexos en nuestra parroquia de Urretxu respondía a la herencia del jansenismo y apareció la cita de Arteche. Luego de mayor leí algunas de sus biografías y le oí a Luis Castells afirmar cómo le atraía su figura. Es pues, tras la figura del anterior libro, Toribio Echevarría, otra que le debo a Luis. Podía haber titulado el libro Una pandemia con José. Sus escritos, sus libros, sus artículos, así como su correspondencia, más bien la que recibió, porque él nunca sacó copia de las cartas, o rara vez sacó copia de las cartas que enviaba, me han acompañado durante este año y medio tan penoso y triste. Estuve con dudas de qué tipo de trabajo hacer. Un trabajo más académico, más amplio, más docto, u otro más sencillo y creo que más legible. Me incliné por este último formato. Daos cuenta que Arteche escribió muchísimo, más de 2 docenas de libros, más de 2000 artículos. He leído sus libros, los artículos que escribió antes de la guerra, en El Día, en Euskadi, y luego los que escribió en La Voz de España entre 1947 y 1968, más los finales de Zeruko Argia. Son la inmensa mayoría. Arteche luego escribió también en muchos otros medios. Allá donde llamaban, escribía. Locales, provinciales, regionales, nacionales. Él muchas veces en los artículos de La Voz ponía una palabra, ponía refrito, para señalar que luego con alguno de estos artículos haría posteriores colaboraciones con el tema tratado desde otros ángulos. Es una pena que José no sacara copia de sus cartas. Quizá no se sentía muy importante. Recibía muchas y las contestaba. Sin embargo, parece que no fue capaz de darse cuenta de su entidad histórica. Tenemos las que le envió a su amigo José Miguel Azaola, que se guardan en la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria, con las que le mandó al jesuita e íntimo amigo León Lopetegui, y pocas más. Nuevamente, como en el caso del libro sobre Toribio, la correspondencia se me ha revelado como una fuente muy veraz, sin filtros, y tiene, como veréis, mucho peso en el libro. Lo que quiero decir es que con toda esta masa de información podría haber hecho algo más voluminoso. Por ejemplo, no he entrado en los contenidos de los libros, o simplemente los he hecho una referencia tangencial. Podía haber entrado y entonces el libro sería, hubiera cobrado otras dimensiones. Sin embargo, quizá mi propia pereza y cierto pesimismo me han hecho inclinarme por algo más ligero. Muchas veces me pregunto, ¿para qué escribimos este tipo de libros? ¿Quién los lee? ¿O si los lee alguien? Una suerte de pesimismo me ha abrumado también en este año y medio de este periodo tan lamentable.
Arteche, como ha comentado Luis, forma parte de una generación hoy quizá algo olvidada. Pues parece que todos los que vivieron en el franquismo fueron celos a la izquierda, gente a la que olvidar, si no algo peor, a la que insultar, a la que calumniar. Me refiero también a sus amigos cercanos, amigos íntimos, como Miguel Pelayo Orozco, José María Venegas Echeverría, Fausto Arucena, Antonio Valverde, Carlos Santamaría. Quizá de ellos emerge la figura icónica de Jorge de Oteiza, el más loco de todos ellos, o de Luis Michelena, Coldo Michelena, que da nombre a este centro, quizá por ser el padre material y espiritual, quizá del euskera batúa. Todos ellos fueron personas, esta generación, que hicieron lo que buenamente pudieron. Tuvieron que luchar contra la censura, salvar los 1000 escollos de la dictadura, sacar adelante sus numerosas familias. Son mayormente gente con pensamiento vasquista, cercanos al nacionalismo, aunque no tuvieran una significación estrictamente política, porque no la podían tener. A veces parece que se nos olvida qué es una dictadura. El libro lo he dividido en 4 partes. Yo soy muy clásico. Introducción, biografía, obra y conclusiones. Como vais a ver, el libro, no voy a hacer de spoiler del libro, simplemente me imagino que alguno lo leeréis, aunque sea una parte, y voy a sobrevolar sobre él a través de unos lugares importantes en la vida de Arteche. En el principio, decía el Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo, en el principio era Azpeitia. Decía Arteche, la infancia me dicta. Recogía el verso de William Wordsworth, decía, el niño es el padre del hombre. Son citas que continuamente, de una u otra forma, las trae. Y ahora yo que también me acerco un poquito a esta ya edad provecta, pues también veo, y a otros también les pasa, que la infancia, pues, o la primera adolescencia, la primera juventud, son aquello que marca nuestras vidas. Luego todo lo demás parece como que fuera un intermedio largo. Para Arteche, la influencia de Azpeitia fue enorme. Y cuando decimos la infancia y la importancia de Azpeitia, hablo de su paisaje, hablo de Izarraitz, hablo de su familia, hablo del Hostal Arteche, hablo de la escuela, las hermanas de las monjas de Notre Dame, los maristas, hablo de la iglesia, hablo de los Luises, el juzgado, el santuario de Loyola, la figura de San Ignacio y la de todos los azpeitiarras que han sido para él tan importantes. Me estoy refiriendo a los Anchieta, tanto al músico como al escultor, a los arquitectos, la familia Ibero, a Carmelo Echegaray, a Ildefonso Gurruchaga, a Teodoro Erenchun, a Bernabé Orbegozo, a León Lopetegui y toda aquella ristra de jesuitas amigos suyos, y otros y tantos otros muchos personajes populares azpeitiagas. Es un mundo que viene siempre, es un mundo que está ahí, como el mar, que vuelve, como vuelven las olas a la mente del escritor. La familia Arteche es una familia de clase media, empobrecida, ligada al Hostal Arteche y luego a otra fonda. Una familia muy religiosa, como todo el pueblo, con un sesgo integrista. Políticamente fueron mayormente carlistas hasta apoyar la escisión integrista, aquella que sustituía a Carlos VII, el rey carlista, por Cristo Rey. José estudia en la escuela hasta los 13 años y luego se pone a trabajar. Almacén de coloniales, el Banco Vasco, trabaja también de contable, de escribiente en el ferrocarril del Urola, que nace el año 26, y luego al final ya en el Banco Guipuzcoano. Estos serán algunos de sus muchos trabajos. Es un hombre que no puede estudiar, porque las posibilidades de su familia lo impedían. Su vida laboral
va a ser una vida de oficina, de cartas, de cuentas, de contabilidad, de pluriempleo. Con 16 años pasa a San Sebastián y se topa con el vasquismo teorizado y la cultura vasca en casa de su patrona, doña Elena Gamecho. Poco a poco, aquel integrismo familiar del apoyo al partido integrista se troca en nacionalista. Conoce gente, lee mucho, participa aquí y allá y comienza a escribir, a los 21 años aproximadamente. Segunda parte, en el fragor de la Segunda República. Desde el año 30 aproximadamente vive en Irún, en cuyo Banco Guipuzcoano, cuya sucursal, trabaja y participa con ilusión en la creación y la redacción del Día, periódico de sesgo católico, más bien nacionalista, muy nacionalista, bajo los auspicios de Aitzol, más bien, en donde no va a parar de escribir. Muchas veces escribirá hasta 3 artículos a la semana. En mayo de 1931 se casa con Maritxu Gorostegui y van a tener 4 hijos y 4 hijas. Un porrón de hijos, como le decía su amiga, la exiliada Cecilia García de Guilarte. Al poco, finales del año 31, principios del 32, le trasladan a la sede del Banco de San Sebastián y la familia traslada también su domicilio a la calle General Echagüe. San Sebastián conoce el frenesí de la Segunda República y el triunfo del PNV en las elecciones al Congreso de 1933. Es un nacionalista fogoso, un propagandista, da mítines, no para de escribir. Es una de las manos derechas de Aitzol. Se mete en todos los líos. Es secretario de la revista Jakintza, cuyo director era Aitzol. Es secretario durante 2 años del Gipuzkoa Buru Batzar. Fue profesor de Abask. Abask era una especie de universidad popular de sesgo católico, dirigida más bien a educar a los líderes obreros de tipo católico. Escribe cientos de artículos en El Día, Euskadi, El Pueblo de Buenos Aires, Argia, no para. A partir de 1935 se cansa un poco de esta vida tan exterior y empieza a refugiarse en su interioridad y en su incipiente diario. He dividido esta época de la República en 5 epígrafes, su trabajo como periodista. Por un lado, un nacionalista ilusionado. El segundo lo he titulado La religión como elemento matriz de Arteche. Arteche fue siempre un propagandista católico antes de la guerra y después de la guerra. Si algo le mantiene una coherencia absoluta es con su fe católica. Un hombre del renacentismo vasco, cuando ellos decían renacentismo, querían decir aquel renacer de la cultura vasca que se operaba ya desde principios del siglo XX y que ellos, pues, de alguna forma, dan un empujón durante la República, con días de la poesía, del versolar y del teatro, de esto y de lo otro. Es también un hombre preocupado de la política internacional. Todos sabéis qué fueron los años 30, el ascenso de los totalitarismos, el fascismo que ya gobernaba desde los años 20 en Italia, el nazismo que sube al poder en enero del 33, el estalinismo en sus horas más puras y en su purga más sangrienta. Es también el Arteche social. Arteche era miembro de lo que entonces se llamaba Solidaridad de Obreros Vascos o Solidaridad de Trabajadores Vascos, luego Oraela, y es un hombre que trabaja también en este mundo, que se fija en la influencia de otros países, por ejemplo, la Juventud Obrera Católica de Francia, de Bélgica, de Holanda. Escribe también en esta época un libro folleto que se llama Una inquietud y 4 preguntas, en donde viene a decir que frente a Berlín o Moscú, la meca de la humanidad está en Roma, pero no en la de Mussolini, sino la del Papa. Esto es, en el cristianismo y en la doctrina social de la Iglesia.
El tercero de los puntos es la guerra y los campos de España. Artetxe no apoya al Frente Popular en la reunión que tiene el Gipuzkoa Buru Batzar el 18 de julio. No tiene voto, pero se adhiere a la opinión de un ilustre nacionalista de los comienzos, que es Abelino Barriola. Y el PNV también se mueve en esta primera confusión. Todos sabéis que en Álava y en Navarra pues, pasaron a apoyar en gran parte a los rebeldes, es decir, a Mola y sus compañeros. En Guipúzcoa mismo, frente a la actitud un poco más decidida, vamos a decir, de Irujo o Lasarte, pues el Gipuzkoa Buru Batzar toma unas decisiones que ni siquiera se atreve a publicarlas el diario El Día, que no sabemos en qué consistían. El día 28 de agosto, en Azpeitia, donde se refugia su familia, anota, Azpeitia siempre fue el refugio donde nacieron, pues creo que 5 de sus 8 hijos, donde estaba su familia, estaba la familia de su mujer, que también era Marichu de Azpeitiarra. Y en ese día, ya 28 de agosto del año 36, anota en su diario, que luego va a ser el abrazo de los muertos: alguien me ha llamado hoy traidor. El 20 de septiembre, influenciado por su mujer, Marichu, que está encinta de su 4.º hijo, toma la decisión de quedarse en Azpeitia. Se esconde mes y medio en casa de una familia carlista amiga, y cuando sale a la luz, los nuevos vencedores pues, le dan la medicina correspondiente. Toda la vida le va a rondar por la cabeza qué hubiera sido de su vida si hubiera aceptado la huida a Francia, que le ofrecieron sus amigos buruquides nacionalistas. Es una fecha capital para él, que vuelve como el mundo de Azpeitia una y otra vez. Cuando se entrega a las nuevas autoridades, estas le dan la amarga medicina de hacer la guerra con los nacionales durante 3 años. En esos 3 años recorre todos los campos de España: la campaña de Vizcaya, el Bajo Aragón, el Levante, Cataluña, Extremadura, Toledo, Madrid, Murcia, ¿por dónde no anduvo? Sabigain, Peña Lemona, Teruel, Gandesa, la batalla del Ebro serán algunos lugares de su particular y trágica épica. Asegura que nunca disparó un tiro, se dedicó más bien a tareas un poco de logística, diríamos hoy en día. De sus anotaciones de guerra surge el libro de memorias El abrazo de los muertos, un alegato contra el odio y la guerra, a la vez que una llamada al amor y a la reconciliación. Un libro que refuma sus ideas cristianas. La obra está escrita para 1945, igual pensando, está basada en pequeñas anotaciones que fue recogiendo en los frentes, pensando quizá que el año 45 pues, los aliados adoptaron otra medida respecto al régimen franquista, pero ha de guardarlo en su cajón hasta su publicación en 1970. Para Artetxe, de alguna forma, su guerra acabó en los umbrales de su propia muerte. Su figura entraría en esa categoría que hoy se conoce como la Tercera España, una acepción de Salvador de Madariaga, avalada en su momento, ¿no? Contemporánea de la propia guerra, avalada por figuras contemporáneas de Madariaga, como fueron Clara Campoamor o el periodista Chávez Nogales, que ha sido recogida por intelectuales o historiadores como Paul Preston y, sobre todo, por el escritor Andrés Trapiello. Frente a las dos Españas, frente a fascistas y antifascistas, por otro lado, tan binaristas para los que no lo son para otras cosas, y hoy tan en boga, existe una inmensa España formada por ciudadanos que no fueron tentados por los totalitarismos y manifestaron una ansia de concordia y de paz. Es la postura del propio presidente Azaña de su discurso de Barcelona de 1938, pidiendo paz, piedad y perdón. Cuando vuelve de la guerra, Artetxe, de 1939 al 48,
Estoy sobrevolando un poquito el libro, ¿eh? Estoy contando demasiado, quizá. Arteche y su familia viven en Zarauz. José trabaja en San Sebastián, en el Banco Guipuzcoano. Zarauz es un lugar a medio camino entre San Sebastián y Azpeitia, bien comunicado, comunicado, voy a dejarlo así, por tren, en donde la vivienda es más barata que en la capital. Arteche fue siempre un hombre pobre, no un pobre hombre, un hombre pobre en dinero, pero rico en hijos, trabajos, artículos y libros. Nunca tuvo piso, no conducía, no hizo viajes de placer, nada. El ruinoso ferrocarril vascongado se va a convertir en un libro muy emblemático suyo, que es Mi viaje diario. Cerrados ya El Día y Euskadi, los diarios nacionalistas, José se lanza a escribir biografías que tienen cierto éxito. Son los grandes vascos, San Ignacio, Elcano, Urdaneta, Legazpi. Son figuras todas del siglo XVI, vascos que se hicieron grandes fuera de casa. Es una de sus tesis, no solo la de él. Los vascos somos unos reprimidos en nuestro país, pero cuando salimos fuera, lejos de nuestras ataduras y nuestros cainismos, volamos alto. Son estos personajes que biografía él. Asimismo, comienza a escribir otro tipo de libros de pequeños relatos culturales, de estampas, una petite histoire de Guipúzcoa, diría él. Son, como os he dicho, Mi viaje diario, pero antes sale Mi Guipúzcoa, Caminando. Muchas de estas biografías que os he comentado, por ejemplo la de San Ignacio, que es la primera, que casi es un voto de guerra que hace al santo, que sabéis que es de Azpeitia, pues son para reivindicar su figura frente a las críticas exteriores. A San Ignacio pues siempre le ha rodeado esa aura negra del jesuitismo, esa aura que le puso un poco Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, de los jesuitas. Entonces él trata de buscarle ese aspecto pues más, vamos a decir, humano, más irónico, más humorista, y sobre todo entroncarlo con Azpeitia, aunque la primera edición, la verdad es que no se lucieron mucho los de Herder con esta edición tan negra, porque si se trataba de liberarle de su leyenda negra, pues no fueron muy allá. Y no solo esto, va trabajando también otros libros. Estoy hablando de 9 años, 9 años en los que por lo menos pues publica 7 libros. A mí particularmente me gustan los libros pequeños, los libros culturales, más que las biografías. Estas, como os he dicho, son pues reivindicaciones. Otra reivindicación es la del Cano. Sabéis que Stefan Zweig, que hizo la biografía de Magallanes, pues ningunea al Cano. Y esto, él que tenía, yo creo que era un gran lector de Stefan Zweig, que es un gran escritor, pero le molestaba mucho como guipuzcoano y como vasco. Entonces, también el Cano y luego como las cerezas, pues del Cano le llevó a Urdaneta, de Urdaneta a Legazpi, y así van unas tras otras. Pero para mí, como os digo personalmente, estas que ha enseñado Luis en sus 2 libritos, pues tienen un encanto especial, un cariño cercano, una prosa ligera, bien cortada, con frases breves. En 1947 hay cambios. Presenta su candidatura a un puesto de ayudante de archivos y biblioteca de la Diputación. Un puesto seguramente hecho ad hoc y propiciado por su jefe y amigo Fausto Arocena. Asimismo, junto a Patxi Unzorunzaga, el editor de Itxaropena, se reúne en Zarauz con Pedro Rocamora, veraneante en Zarauz y director de propaganda del régimen, un catalán, otro católico catalán. Le piden una apertura para los libros en euskera y a partir de entonces estos pasarán la censura a través de sus manos en Madrid, no la censura provincial. Se abre la espita para la publicación de libros en euskera, además de las publicaciones como nuestro boletín, Egan, Munibe, cobran vuelo. Este posibilismo
es también visto por algunos exiliados como una actitud de colaboracionismo. Saco una fotografía con León Lopetegui, que es un amigo 2 años mayor que él, pero con el que se carteó, que tuvo mucha influencia, sobre todo en los años 40, 50, luego menos. Luego empezó a bailar solo, vamos a decir así, pero en los primeros años él le propició las editoriales, la primera Herder, la que hemos visto de San Ignacio, la segunda edición El Mensajero, una edición que solo estaba reservada a los propios jesuitas. Le abrió la biblioteca de Loyola y otro tipo de cosas. Bueno, os decía que vuelve a San Sebastián después del periodo de la Guerra y la República, y desde 1947 Arteche empieza a publicar un artículo semanal en La Voz de España, el periódico más importante de la provincia entonces, editaba 50.000 ejemplares, mucho más que el Diario Vasco. En 1948, un año más tarde, la familia se asienta en el piso que les alquila la Diputación en la calle Miracruz, donde morirá. Era la antigua casa de Miqueletes, donde está ahí, al final de la calle Miracruz, y son más de 20 años que Arteche va a ganar un renombre en la sociedad donostiarra y guipuzcoana. Los jóvenes que publicaban cosas, organizaban cosas, le llaman, le piden su consejo, su amparo. Los del exilio le piden infinidad de datos para sus estudios. Sus lectores le dan la tabarra, le cuentan sus problemas más íntimos y tiene que hacer un poco de confesor de muchas veces de todos ellos. Sin embargo, de nuevo surge la denuncia, la calumnia. Está colaborando en el diario tradicionalista. Él se refugia en una triple fidelidad que le acompañó de por vida. Por un lado, su catolicismo. José es un periodista testigo de la fe cristiana siempre. Fue un defensor acérrimo de la Iglesia. En este momento del franquismo ya no tiene que enfrentarse a los enemigos en aquellas justas ideológicas de los años 30, que se enfrentaba a socialistas o comunistas. Ahora no, ahora ya el régimen han desaparecido, están todos bajo tierra, de alguna forma, o oscuros, o en el exilio. Ahora adopta posturas más abiertas frente a la cerrazón nacional católica. Del neotomismo francés se abre a otras plumas, más liberales, más personalistas. Toma parte en las conversaciones católicas internacionales que organizaba su amigo Carlos Santamaría, que le preparan para aceptar un catolicismo más abierto, ecuménico, abierto a otras confesiones cristianas y no cristianas, con mayor presencia del laicado. Es el Arteche más liberal. Acoge alborozado a Juan XXIII, al Concilio Vaticano II y a las encíclicas progresistas de Pablo VI, y critica a través de sus artículos la cerrazón de muchos católicos tradicionales. La segunda fidelidad suya sería la de la cultura vasco. Continúa Arteche él se siente como puente entre generaciones. Él había recibido, vamos a decir, la herencia de sus mayores, la herencia de las viejas revistas vascas de Euskal Herria o de Euskal Herria Arenalde, y él veía que tras la guerra había venido un hiato insalvable. Él de alguna forma pretende ser un nexo, un puente entre la nueva generación, que no sabe apenas nada de lo que se hizo en la cultura vasca en los primeros 40 años del siglo, y bueno, la nueva generación de sus hijos, vamos a decirlo así. No hay libro, no hay hecho, no hay conferencia, inauguración, actuación de Versolaris que no dé cuenta en su columna y que la apoye. Arteche es una enciclopedia de la cultura vasca, especialmente de la guipuzcoana. La tercera fidelidad. Arteche es un escritor vocacional. Era un hombre que no podía estar sin escribir. Le podía, lo que fuera, el tiempo que fuera, 10 minutos, 15 minutos, los sábados por la tarde, los domingos, siempre escribiendo, sin vacaciones ni viajes, dale que te pego. Incluso cuando viajaba, pues dio una serie de charlas en Oporto, en Portugal,
también en el protectorado, en el norte. Tenía un amigo azcoitiarra en Ceuta, que le organizó una serie de conferencias en Ceuta, en Tetuán, en Tánger. Su hija se casó también a Bretaña. Va también al Vaticano a hacer investigaciones sobre la biografía del cardenal Laviguerie. Estas son sus salidas. Pero bueno, estas salidas se convierten también en fuente y materia literaria. Y automáticamente sale una serie, una ristra de artículos en La Voz sobre esto y lo otro, sobre Portugal, sobre Marruecos, sobre el Vaticano, sobre lo que fuera. Arteche es un gran paisajista. Para mí, entonces ya le llamaban el Azorín guipuzcoano. Todavía me decía José María Iriondo que cuando pasa por la Irubide, perdón, ahí encima de la Sarte, y ve esos pinos mediterráneos, esos 4 pinos que hay, de esas frondas, esas copas tan singulares, se acuerda de él, porque él enseñaba a mirar el paisaje de otra forma. Tiene un estilo lírico, cuidado, y supo describir mejor que nadie una Guipúzcoa quizá melancólica, una Guipúzcoa de pueblos y villas que poco a poco desaparecía, una Guipúzcoa quizá muchas veces algo costumbrista. Su estilo impresionista, sus frases cortas y medidas son relajantes para el lector. Os invito a ello. Todavía es posible encontrar sus libros en circuito de segunda mano. Ahí os he puesto alguna que es de Todo Colección, que habréis visto, la de San Ignacio, por ejemplo, que yo me las he comprado todas en Todo Colección. No soy accionista de Todo Colección, Dios me libre. Escribir es tachar, le dijo a Santi Aizarna, un hombre de estilo tan lejano a él. José siempre estaba corrigiendo, cambiando de sitio los adjetivos, tachando obviedades, redundancias. Incluso con el artículo publicado, cuando lo recortaba y lo pegaba encima del papel, continuaba, dale que te pego, con su pluma y su escritura diminuta pero clara, corrigiendo. Los hijos, su hijo Iñaki dice que tenía la familia idealizada, entonces, bueno, en fin. Sus amigotes, en este caso los Bersolaris, lo veis aquí entre Baserri, íntimo amigo suyo, y Eustapide, o sea, en Doia, seguramente. Esta de 1953, Orixe vuelve del exilio y parece que le gusta leer el periódico porque va con el... Se le hace una especie de homenaje en Olaberría y allí se reúnen pues todos los de Euskaltzaleak, los que quedaban, los discípulos de Itzol. José se le ve contento, sin corbata negra, en camisa, sonriente, cosa muy rara. Sus amigos, pues Antonio Valverde, Luis Michelena, Manuel Lecuona, Antonio María Lavalle, bueno. Miguel Pelayo Orozco, una alma gemela. Estos le sacaban los domingos para ir a Ipagalde, a Francia. Llevaban en coche. José María Venegas Echevarría y el niño es José María Chiqui Venegas. Un íntimo amigo, aunque era 5 años más joven que él, es el que le indicaba desde el Guipúzcoa Burubaza: tú tienes que escribir sobre esto, tú tienes que dar caña a los ateos, a los comunistas, de alguna forma. Era abogado de Solidaridad de Obreros Vascos, luego estuvo en Venezuela, Chile. Oteiza, por ejemplo. Hoy leyendo unas cosas, el libro en concreto de Pelay sobre Oteiza, lo que decía, entresacado manuscritamente lo que decía Oteiza. Dice Oteiza: ha sido José un patriota vasco sufrido y ejemplar, cuando aquí todos callaban.
Era en 1948 cuando yo volví de América. Aquí no se podía respirar. Yo ya me iba esta vez a París. El ejemplo de este hombre no me dejó ir. Él solo en el periódico, rectángulo, la pequeña ventana que le destinaba el periódico, sus palabras, las únicas de valeroso amor vasco y cristiano, y su dedo que me señalaba Aránzazu, hasta que no tuve más remedio que subir y terminar mis piedras. Era el único, y encima criticado y hasta calumniado por vascos del exilio. Curiosamente le compara con Aresti por las contabilidades que llevaban uno y otro. Bueno, me he salido un poquito del tema. Estaba diciendo que os invitaba a leerle. Y la página 12 ya la he perdido. Bueno, aquí está. Estaba contando de sus amigos. En estos 20 años en San Sebastián sigue publicando libros y libros con gran éxito. Félix Ibarguchi le llamó el bestseller de aquellos años. Aparecen más biografías: San Francisco Javier, López de Aguirre, propio Jesús, La Viguerís, Sensirán. Quizá, yo creo que la de Sensirán es la obra suya más intelectual, más importante. Es un estudio del jansenismo, algo que le preocupó desde joven, sobre todo el rigorismo del integrismo familiar que había recibido en la leche materna, como decía él, y su impronta en la cultura y en la personalidad vasca. Como muchos de su generación, Artetxe estuvo obsesionado por encontrar los arcanos de la caracterología vasca, del alma vasca, de nuestra ontología, para decirlo más rimbombantemente. A la par, siguen otra media docena de libros de memorias, ensayos o estampas. Ni el infarto de 1966 pudo con él. Siguió atado al banco de la mesa de estudio como un galeote a su galera. Sin embargo, su carácter entre infartos se abroncó. Con la nueva ley de prensa, desde la voz le miraban al milímetro lo que escribía. Aquel hablar entre líneas tan suyo, o aquel ni dana que sanda dauzkat, como afirmaba, era sospechoso de separatismo. En 1968 abandona La Voz. Toda la vida luchando contra la censura en sus libros y ahora también en el periódico. Se centra en los artículos en euskara de Zeruko Argia, pero allá estaba entrando otra generación. Es, para decirlo de una forma, la de mayo del 68, la de los exseminaristas, la de los incipientes etarras, la del libro rojo de Mao. Los jóvenes insultan a la vieja generación. Yo lo he titulado Padres e hijos, tomando referencia a la novela de Turgeniev. El único que resiste es Oteiza, con sus exabruptos y con sus muchos hijos adoptados. Y luego el euskera Batúa, con su cainita H. Osé, que era partidario del Batúa propuesto por Azcue, amaba el abortano, pero no podía con la dichosa letra que aspiraba a su segundo apellido, Jaramburu. Fueron quizá años tristes, broncos, sombríos. Tuvo que dejar también Zeruko Argia casi en vísperas de su muerte y refugiarse en La Hoja de Lunes, en unos artículos en euskera con un pequeño resumen en castellano. Esta foto es la referente con el Papa y su sobrino, primo, José Ignacio Tellechea, cuando estuvo en el Vaticano haciendo sus trabajos de investigación sobre el cardenal Laviguerie. Por último, quisiera subrayar de su figura aquello que resaltó de él Fausto Arocena. José fue el buen samaritano. Siempre estuvo a disposición de todo el mundo. Una duda, una consulta, una genealogía, una conferencia, un trámite de los de su pueblo, un prólogo, una carta. No dejó abandonado a nadie. Fue un hombre de bien. Pasó haciendo el bien, dijo San Pablo de Jesús. Soy en el buen sentido de la palabra bueno, se decidió Machado. Así podíamos aplicarle a pesar de sus broncas y riñas. El difunto y traidor, entre comillas, Miquel Azurmendi, que acaba de fallecer, le califica como un coloso del cristianismo guipuzcoano de la segunda mitad del siglo XX, junto a dos curas, José María Arizmendiarrieta y Ricardo Alberdi. Mi anterior libro trató sobre la figura de
Toribio Echevarría, un socialista eibarrés. Son de alguna forma como mis abuelos. Mi primer abuelo mayor era de 1882, Toribio es del año 87, y el segundo era de 1906, del mismo año que José. Toribio era 19 años, por lo tanto, mayor. Y a pesar de ser tan distintos ideológicamente y vitalmente, también se parecen en gran medida, como ha resaltado antes Luis. Salieron de familias de clase media-baja, muy cristianas. Tuvieron que abandonar los estudios de niños. Fueron grandes lectores. Construyeron su personalidad a través de trabajo y tenacidad. Vivieron del pluriempleo, entre papeles y cuentitas y asientos de contabilidad. Fueron excelentes personas y, sin embargo, fueron diferentes. Guipúzcoa, aunque es pequeña, es plural también. Azpeitia no era Eibar. Toribio creyó en la utopía socialista, José en la nacionalista. José hizo la guerra en el bando nacional. Toribio se preocupó porque a la República no le faltara gasolina desde Kamsa. Toribio se exilió, José no. Toribio era agnóstico, José creyente. Y a pesar de todo, se encontraron de alguna forma. Toribio recibía en Caracas sus artículos de La Voz. Decían los socialistas eibarreses que era lo único legible, el artículo de Arteche de todo el periódico. Los dos escribieron también una biografía de Jesús, el Hijo del Hombre y Vida de Jesús, en el caso de José. Toribio le mandó sus libros más, vamos a decir, más metafísicos, Metafísica Utcola y El Hijo del Hombre. Y también le escribió. Toribio en su carta se preocupaba por la salud de José y le hacía ver la coincidencia de haber escrito una vida de Jesús. Y aquí tenéis, por ejemplo, la carta, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿acaso todo esto le parezca excesiva audacia por parte de un profano? Y más si este profano se confiesa socialista de toda la vida, el haber escrito una biografía de Jesús, él. Pero lo cierto es que a través de mis años de militancia he venido a hallar en el mismo camino y dirección de mis sueños, que no hay posibilidad de superar la moral del Evangelio. Toribio va a negar la doble naturaleza de Jesús. A la carta del 24 de febrero, a esta, le contesta José a través del artículo Qué lejos y qué cerca, de 28 de febrero de 1967. José, con los circunloquios propios para pasar la censura, le recuerda lo lejos que estuvieron en los años 30 y lo cerca que han discurrido sus preocupaciones espirituales. Termino. En esta época de jóvenes muy preparados, estos dos abuelos que se hicieron a través de libros y lecturas, que estudiaron francés e inglés casi autodidactamente, que salieron de familias humildes guipuzcoanas, que transitaron por épocas a veces terribles, se nos presentan como gigantes, como espejos en los que mirarnos en nuestra mediocre comunidad. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta buena exposición. Y ahora abriremos un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano, por favor. Ha quedado todo claro, ¿no? Has contado el libro. He sido profesor. Hablo en pasado. ¿No hay ninguna pregunta? Pues... Bueno, con la intención no tanto de preguntar cuanto de felicitar a los dos ponentes, con permiso del presidente de la mesa, ¿no? Me ha encantado el enfoque que ambos le habéis dado al tema, ¿no? Sobre todo porque es una figura controvertida que nuestra generación concretamente vivió por amistades familiares y que después en la sociedad no encontró lo que con las vivencias familiares
habías vivido y que vosotros lo habéis sacado otra vez de nuevo, ¿no? Luis, me parece mi felicitación por ese planteamiento y por esa introducción magnífica de este personaje. Y también a Pedro, por supuesto, por la descripción, ¿no? Yo he sido lector de muchos artículos y los libros que habéis citado de José de Arteche, y ciertamente, aunque no siendo ni un Azorín ni siendo ninguna de los escritores clásicos de la literatura castellana, vamos a decir, sin embargo, es un hombre que merece la pena leer y conocer, y sobre todo, además, resaltar su figura humana y humanista, diríamos que vale para todos los tiempos, no solamente para ese pasado. Creo que hoy es una figura y un referente al que habría que acudir de alguna manera. O sea que mi felicitación por ese hecho. ¿Alguna otra intervención? El micro. Si alguien sabe lo que ha pasado con la edición del Abrazo de los Muertos, cuya portada ha salido ahí. Esta portada creo que es del 2006, esta edición. El Abrazo de los Muertos, la primera edición, es de 1970. La editó Icharopena, pero fue censurada su portada, que es de su amigo Antonio Valverde, fue censurada por el régimen. Entonces, posteriormente, se sacó ya en el siglo XXI, esta nueva edición, que no es muy feliz porque tiene muchas faltas, pero incorpora, en este caso sí, la portada que le hizo Ayalde para su libro. Yo creo que voy a haberle oído a su hijo Iñaki, fue en gran parte propulsada por Chiqui Venegas. Pero el libro ha desaparecido, la editorial ha desaparecido. Por eso os digo, ¿veis ahí abajo todo colección? Bueno, no hay más libros de segunda mano, pero bueno, se puede comprar. Yo soy hijo de José de Arteche y felizmente la edición de ese libro ha desaparecido, porque fue una puñalada trapera que nos metió el señor Chiqui Venegas. Un desastre en todos los sentidos. Tiene muchos y aparte errores. emitió, aparecía una carta que le escribió el Martín Santos. Y luego una reflexión que hacía mi padre a los años sobre esa carta del Martín Santos, la omitió. O sea que fue un desastre esa edición. Llena de ratas, un verdadero desastre. Sí. La publicó en un libro bonito, un libro muy bien publicado, pero en cuanto a contenido, que mi padre era muy cuidadoso en sus ediciones, que cuidaba las tiradas con una delicadeza y con unas precisiones milimétricas, fue un desastre de libro. Y felizmente creo que ha desaparecido. Felizmente. ¿Alguna otra pregunta o intervención? La Vascongada editó 2 tomos el año, creo que también en el 2006. Pero no está lo de Martín Santos. No. En la primera edición no está lo de Martín Santos. La segunda edición sí. Apareció una reflexión muy interesante del doctor Martín Santos. Pero, en fin, pero mi padre hacía ya, a su vez, a los años, hacía una reflexión sobre lo que le había escrito Martín Santos, que Chiqui Venegas omitió, dije que se lo olvidó. No se lo olvidó. Lo omitió con todas las reglas. Ese libro está incompleto. Está muy bien la carta de Martín Santos, pero la reflexión que hace mi padre sobre lo que le dijo Martín Santos no aparece. Y entonces es muy importante esa reflexión que hace precisamente sobre las violencias, todas las violencias. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, gracias por haber acudido al acto y hasta la próxima. Nos vemos.
favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal